Bienvenidos el día de hoy a nuestro próximo webinar. El día de hoy vamos a estar hablando de consejos de inversión para empresas aquí en Estados Unidos. Como muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Pilar Saravia. Yo soy asesora inmobiliaria aquí en el sur de la Florida. Yo trabajo para la compañía eXp Realty. Es una compañía global ya en más de 24 países y nosotros contamos con un equipo para llevarlos de la mano, con financiamiento, con contabilidad, con administración de propiedades y con abogados. El día de hoy estamos con dos invitados. Bueno, uno es un colega amigo, que él se llama Adrián Acosta, que él trabaja también para la compañía eXp. Y nuestra segunda invitada va a ser la contadora favorita de nosotros, con la que nosotros estamos haciendo muchos negocios, y ella nos va a contar cuál sería lo que usted tiene que hacer para abrir una corporación. El nombre de ella es Valeria Ballina. Adrián, por favor, si te puedes presentar, por favor, para que todo el mundo te conozca acá, para que sepan, él se encuentra en Orlando, yo me encuentro en Miami, entonces ya saben que nosotros trabajamos en conjunto. Como les digo a ustedes, nosotros trabajamos con un equipo para llevarlos de la mano en todo el estado de la Florida. Muy buenos días, Pilar. Como ha dicho mi compañera, mi nombre es Adrián Acosta, trabajo con el broker eXp y estamos acá para brindarles la asesoría y el acompañamiento que ustedes necesitan para hacer los negocios de la manera más exitosa. Y acá con nosotros está Valeria, que les va a explicar un poco sobre el tema de la contabilidad. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me ven? Sí. Bueno, hola Valeria, muchas gracias. Una cosita están? más, Sí. disculpa Valeria, antes de que empieces, para que todo el mundo sepa que es muy importante, nosotros vamos a estar teniendo el QR Code, vamos a tener los 3 QR Code para cualquier persona que se quiera comunicar directamente con Valeria o con Adrián o conmigo. Con mucho gusto estamos a la disposición. Y otra cosa más, no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, a Pilar Saravia Realty, no se olviden de marcar la campanita porque todo esto va a ir a nuestro canal de YouTube. Y una cosa más, todas esas personas interesadas en algún tema en específico relacionado con bienes raíces, estamos aquí para ustedes y armar ese video cuando ustedes nos los pidan. Gracias Valeria por el tiempo. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, a ver, vamos a compartir la pantalla, a ver si les voy a contar un poco quién soy yo también. No sé si ven la pantalla, sí. Perfecto. Bárbaro, excelente, bueno. Bueno, les cuento un poco quién soy yo. Yo soy Valeria Ballina, soy contadora en Argentina y en Estados Unidos también. Tengo una franquicia, asesoro a inversores internacionales ya hace más de varios años. En el rubro estoy hace más de 15 años. También formo parte de consejos de la Hispanic Chamber acá en Tampa. Tengo bastante experiencia en lo que es asesoramiento a clientes que vienen a invertir y a clientes locales, porque muchos ya pasan a ser residentes una vez que llegan a los Estados Unidos. Entonces lo que voy a hacer es explicarles un poco cuáles son los consejos y lo más acorde y conveniente para que ustedes puedan invertir acá en los Estados Unidos. En primer lugar, voy a hablar un poco de los tipos de compañías que pueden ustedes acceder como inversionistas, como extranjeros, siempre orientado a los extranjeros que vienen a invertir a los Estados Unidos. Tienen dos tipos de compañías que pueden adherir. Una es la Limited Liability Company, que es la LLC, es una sociedad de responsabilidad limitada. Lo que hace es que responsabiliza y limita todo el aporte que ustedes tienen y el patrimonio que ustedes tienen dentro de la compañía está limitada a la responsabilidad. Significa que les da una protección legal muy importante. Luego tenemos otro tipo de compañía que es la corporación, también llamada Corp o Inc. Son lo mismo, la misma denominación es para la corporación. La corporación es una entidad jurídica organizada que está regulada por leyes estatales y pueden estar conformadas también por personas jurídicas o personas individuales. Y la gran diferencia que hay entre las dos a nivel legal, más que nada es una cuestión administrativa en cuanto a lo que sería la parte organizativa. Las LLC están conformadas por miembros, las corporaciones están conformadas por accionistas. En la LLC van a tener participación, porcentaje de participación activo, y en la corporación van a tener acciones. Después hay otro tipo de compañía que es la S Corporation, que eso es solamente para cuando son residentes. Entonces, uno siempre cuando va a invertir en Estados Unidos se plantea qué es lo que a uno le conviene, qué es lo que
digamos, ¿por dónde va? ¿Por la LLC o por la corporación? Lo que siempre aconsejo a los clientes y a todos los que quieren invertir es que primero tenemos que definir cuál es el objetivo inmediato que ustedes tienen. Objetivo más que nada no tanto a largo plazo, sino a corto plazo. Porque ustedes si toman el camino de una compañía, después pueden hacer el cambio, pero es importante que para evitar costos, o digamos, al principio, que ustedes cuando hacen una inversión siempre están midiendo cuánto es la rentabilidad que me va a quedar realmente, entonces cada gasto, cada visión suma y es importante para cada uno. Entonces todo va a depender de cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que quieren priorizar? ¿La estructura legal o el tratamiento fiscal? Entonces, siempre van a definir en cuanto a si van a, por ejemplo, crear una corporación y quieren tener inversores que compren esas acciones. En ese caso, la corporación es la indicada. Cuando ustedes quieren tener capital externo que invierta en la compañía. Entonces, conviene desde el principio ir por esa estructura. No significa que no puedan cambiar, pueden arrancar con el LLC y quizás después cambia porque ustedes arrancan de esa forma y luego vienen accionistas que quieren comprar acciones, entonces pueden hacer la conversión, pueden convertir la LLC en corporación y después poder tomar el camino de esa estrategia que quieren realizar. También, Valeria, una consulta, porque mencionaste ahí que habría un costo si es que hay que hacer algún tipo de cambio. Número uno, ¿cuánto cuesta abrir una corporación y cuál sería ese costo si es que tuvieran que hacer algún tipo de cambio? Bueno, a ver, el costo va a depender también del momento en el Estado, porque tiene un fee del Estado y unos honorarios nuestros. Nosotros generalmente cuando pasamos el valor lo pasamos todo junto. Pero en principio, para crear la compañía va a tener un valor que va a rondar tienen que pensar entre 400 y 1000, todo va a depender del Estado en el cual se incorpora, porque la incorporación va por el Estado de creación. Luego después si quieren hacer un cambio de LLC a corporación, va a tener un fee que va a rondar entre los 300, 500, tienen que pensar eso, todo va a depender también en qué momento lo hagan, porque como las compañías tienen una renovación anual, si uno lo hace durante este año, por ejemplo, ya habiéndola renovado, no tiene que renovar la compañía, o sea, no tiene que pagar el fee del annual report para poder hacer la conversión, si no se requiere que esté todo al día y recién hacer la conversión, entonces quizás les puede salir mucho más caro dependiendo del momento en el que están ubicados en el año, ¿no? Pero bueno, y después también tenemos el tema de lo que es la planificación de una transferencia o venta o una herencia. Entonces, acá vamos a la segunda, vamos a conseguir la ¿quiénes deben considerar crear una LLC? Para crear una LLC tienen que pensar lo que comenté recién, digamos, en cuanto a la flexibilidad de gestión. Si ustedes arrancan recién la compañía, dan el primer paso en Estados Unidos y dicen, bueno, quiero algo sencillo, no quiero complicarme con documentación administrativa, quiero distribuir mis ganancias a medida que va ocurriendo el año fiscal, los impuestos los pago a medida que gano. Entonces, bajo esa estructura de inicio es ideal una LLC. Luego, si ustedes consideran que ya van a tener un capital externo, quienes inviertan en su compañía, quieran vender esas acciones, quieren tener distintas clases de acciones o títulos preferenciales, quieren mantener la ganancia en la compañía y solamente distribuir dividendos, en otra oportunidad, no están obligados a distribuir inmediatamente, o quieran reinvertir esas ganancias. Mucha gente genera inversiones y dice, bueno, no quiero distribuirme esa ganancia, sino reinvertirla en la compañía. Entonces, bajo este escenario, es importante que van a poder cumplirlo si tienen una corporación, porque ustedes no van a pagar a título personal los impuestos, sino que va a pagar solamente la compañía por sí misma. Esas son como las grandes diferencias que hay. Luego tenemos que analizar en qué estado vamos a crear la compañía. ¿Por qué? Porque si ustedes, por ejemplo, van a comprar una propiedad en real estate, ¿no? En Miami, vamos a poner un ejemplo, donde está Pilar, van a comprar una propiedad, entonces dicen, bueno, pero les comentaron que si hacen la compañía en Delaware van a tener un anonimato, van a tener un resguardo, van a proteger su nombre. Sí, eso está bueno, porque en un punto pueden crear la compañía en Delaware, estoy diciendo Delaware como ejemplo,
Pero después ustedes tienen que focalizar y pensar dónde después van a realizar la inversión, porque después compran su inmueble en Miami y es probable que tengan que registrar esa compañía también en la Florida. Entonces, van a tener doble costo ahí. En ciertos casos, pueden tener su compañía en Delaware y tener su propiedad en Miami, ¿ok? Pero siempre y cuando lo tengan como una renta de largo plazo. Si van a tener rentas de short term, donde quieran, que es de corto plazo, donde quieran inscribirse, donde se requiere escribir en el estado, van a tener que hacer la inscripción en el estado donde realmente tienen la actividad económica, y en ese caso va a ser justamente donde ustedes tengan radicada, digamos, la propiedad, que es la que genera esa ganancia. Por eso es importante también analizar cuál es el objetivo de esa inversión. Entonces, primero tienen que definir el tema de la localización, digamos, donde el domicilio físico, porque ustedes pueden tener quizás la compañía en Delaware y después tener el domicilio comercial en otro estado. Eso es algo permitido y se puede hacer. También el tema del agente registrado. Tienen que tener en cuenta que en Florida nosotros en el estudio somos agentes registrados de las compañías. Entonces no tienen que pagar un fee adicional. En cambio, cuando uno registra una compañía, tanto sea en Wyoming, Delaware o cualquier otro estado, ahí sí hay que pagar un fee adicional para mantener un domicilio legal, que eso es lo que se le llama el agente registrado. Es el domicilio legal de la compañía. Y después también tienen que definir en cuanto a si les recae impuestos estatales, ¿ok? Porque cada uno de los, digamos, Estados Unidos tiene impuestos federales y impuestos estatales. Entonces, puede ser que la compañía, la corporación, le recaiga, por ejemplo, en Delaware, impuesto estatal por Delaware, no solamente el impuesto federal. Las LLC en general no pagan impuesto estatal en ningún estado. En Florida está bastante protegido el tema de lo que son los impuestos estatales. Tienen, es como, o sea, tiene exenciones. Entonces, en Wyoming también. Pero bueno, no voy a ir específicamente en cada uno de los estados porque cada estado tiene su tratamiento específico. Siempre es importante consultarnos antes, digamos, en cuanto al momento. Valeria, una consulta, porque estás mencionando Delaware, Wyoming, todas esas áreas de ahí. ¿Cuál es la diferencia en precio? Porque, como dices, se puede tener allá si es que mientras que hagas rentas tradicionales. ¿Hay diferencia en precio al abrir la corporación? Bueno, Delaware, por ejemplo, como mantiene el anonimato y tiene, digamos, esa fama de resguardo de la información, es un poco más caro. O sea, estamos hablando de que crear una compañía ronda entre los 800 y 1300 dependiendo del grado de urgencia. Uno puede acelerar los trámites o puede hacerlo totalmente sencillo y simple. Ok, entonces, eso sería para esas personas que no quieren estar públicas. Exacto. Para las personas que no quieren estar públicas, que su nombre no esté saliendo, ustedes saben que hay mucha gente importante. Bueno, todos somos importantes, pero sí, unos que los nombres no les gustaría salir. La Florida obviamente no sería el lugar indicado para abrir la corporación, no quiere decir para comprar la propiedad. Estamos hablando de la corporación. Ok, gracias Valeria. Exacto. Y un detalle importante que quizás quienes quieran resguardarse también y tener la compañía en Florida, todo va a depender del capital que tenga el inversionista. Pueden hacer, por ejemplo, crear una compañía en la Florida, que es la que compra la propiedad, y esa compañía de la Florida tiene un dueño, que es puede ser el 100% de porcentaje de participación, una compañía en Delaware. Entonces, detrás de esa compañía de Delaware está el dueño que quiere resguardar su identidad. Entonces estamos hablando que tenemos dos compañías donde el dueño es la última persona. De esa forma, lo que hace es resguarda la privacidad, puede tener la propiedad directamente relacionada a la LLC en la Florida. Esa es una forma de estructura un poco más piramidal, tiene otros beneficios impositivos que en un punto quienes tengan, digamos, más capital de inversión tienen que considerarlo. Entonces, una pregunta, Valeria, disculpa que te interrumpa. Pasa mucho con los clientes que cuando se acercan a nosotros, vienen que ciertas personas sin conocimiento en el área les dicen, no, abre una compañía en tal estado, hazlo de esta manera. Y es importante que el cliente entienda que la explicación que tú estás dando es desde el punto de vista profesional. Porque no todos podemos informar sobre algo si no estamos específicamente certificados para eso. Por eso trabajamos en equipo. Y el cliente tiene que tener eso claro. Exacto. Y aparte de lo que vos mencionás, y me hizo recordar lo que siempre, como vienen los clientes. Un amigo, siempre vienen, porque mi amigo hizo tal cosa. La receta del amigo no es la misma receta
para el cliente. Eso siempre hay que explicarles y hay que decirle a todos, porque el amigo puede tener otros objetivos, otras cuestiones, otras consideraciones, y para cada individuo el consejo es distinto. Por eso es importante siempre reunirse con el cliente, analizar la situación particular de cada uno y en base a eso, de acuerdo a las herramientas, tanto impositivas como estatales, poder aconsejarlo de la mejor manera para cada uno. Por eso no hay una receta única, eso es importante. Bueno, y en cuanto a los requisitos para tener la empresa, los requisitos son sencillos, o sea, tienen que establecer nombres en orden de prioridad. Nosotros pedimos 3 nombres en orden de prioridad, más que nada para no demorar el trámite, porque, por ejemplo, si a un cliente, digamos, dice, bueno, quiero el trámite urgente en Delaware, paga el trámite, entonces, si está pensando el nombre, tarda el nombre entre que un nombre está rechazado, ellos del Estado nos avisan enseguida, el nombre está utilizado, procedemos con el que sigue. Entonces es importante tener 3 nombres en orden de prioridad, pasaporte vigente. El pasaporte se requiere para el principio, para la creación de la compañía, con una identificación de su país, es necesario. Después, para el resto de los trámites y para las presentaciones impositivas, para sacar el número de identificación tributaria del individuo, va a necesitar el pasaporte. Esto lo aclaro porque muchas veces hay clientes que vienen y dicen, ay, no renové el pasaporte. Bueno, quizás la compañía la podemos crear, pero después, en el plazo de 2 meses, 3 meses, ya vamos a necesitar enseguida tener el pasaporte vigente. Valeria, una consulta sobre el pasaporte para no saltarnos esa etapa. ¿Necesitan una visa o con el pasaporte? No necesitan visa, no necesitan visa. Bueno, en cuanto a la estructura, el porcentaje de participación de los socios es requerido más que nada para poder establecer cómo van a asignar los porcentajes de ganancia. Eso se hace básicamente con un acuerdo operativo, en el caso de las LLC, donde se establece quiénes son los socios, qué porcentajes tiene cada uno. Es un documento privado que se puede modificar tantas veces lo consideren con las firmas de los socios, ¿ok? Después de establecer quién es el manager para abrir la cuenta bancaria y llevar la gestión, acá en la Florida, generalmente para lo que son las aperturas de las cuentas, los bancos tienen siempre el manager como referente para poder abrir la cuenta. La persona que esté nombrada de manager en la compañía es quien tiene la facultad de ir y abrir y cerrar las cuentas. Eso tienen que tenerlo presente. Nosotros realizamos ese trámite acá, en el caso de que algunos clientes no puedan viajar, porque esto aclaro que es un trámite que se puede hacer sin necesidad de viajar. Se puede abrir la compañía desde el lugar de su casa, nos contratan, nosotros les abrimos la compañía sin ningún problema, y no tienen que viajar para firmar. Nosotros hacemos toda la firma digital, podemos avanzar hasta incluso en la apertura de la cuenta bancaria. Luego nosotros les sugerimos que vengan a los Estados Unidos en el plazo de 1 año. Seguramente van a viajar para ver la inversión, ¿no? Es probable, pero bueno, les sugerimos que vengan y registren su firma en el banco para una cuestión de resguardo y para que los puedan identificar en el banco. Luego, tener un domicilio en Estados Unidos. Muchos inversionistas arrancan desde cero, no tienen un domicilio acá. Entonces nosotros también les podemos proveer un domicilio. El domicilio comercial, que sería donde pueden recibir correspondencia, donde pueden recibir la información, no sé, en caso de que renten la propiedad y recibir toda la documentación del property management, o sea, del property tax, o sea, todo lo que requieran de la propiedad lo pueden recibir en nuestro domicilio y nosotros lo que hacemos es lo escaneamos y lo informamos en el momento. Y después definir la actividad a realizar, más que nada porque obviamente con las inversiones quizás ustedes no saben si van a comprar la propiedad, después la van a vender o qué van a hacer, pero bueno, siempre orientarlo a una actividad. Capital mínimo no se requiere, empleados americanos tampoco, y la presencialidad, que es lo que recién mencionaba, tampoco. Una consulta, Valeria, para aquí. En la parte del manager, cuando mencionaste que ustedes ponen esa parte también, ¿ustedes tendrían que estar puestos en la corporación con un mínimo de porcentaje solamente para poder firmar? ¿Cómo funciona esa parte? Bueno, esa parte funciona así. Nosotros solamente cumplimos la función como de apoderados bancarios. Entonces, nosotros no somos socios, no formamos parte como integrante de la compañía, solamente tenemos un apartado en el acuerdo operativo donde los clientes nos designan como manager y podemos ser revocados en cualquier momento o nosotros renunciar a ese cargo. Pero nuestras facultades se limitan solamente a la apertura de la cuenta bancaria. Buenísimo. Valeria, aquí me están preguntando una pregunta sobre, ¿hay una edad mínima para esto? No, en realidad hay hijos también que crean compañías. Después, el tema de lo que es la parte impositiva, sí.
quizás nosotros no presentamos la de los menores, pero para lo que es la creación de la compañía se pueden poner a los hijos. Buenísimo. ¿Ok? Bueno, en cuanto a lo que es el tema de la diferencia, vamos a grandes rasgos, de cómo pagan las LLC, cómo pagan las corporaciones. Las LLC no pagan impuestos por sí mismas. ¿Por qué? Porque es una entidad de paso. Lo que hace es que pasa a los socios. Entonces, se hace una declaración informativa y el socio puede hacer retiros habitualmente sin tener que pagar por esos retiros, porque se paga una vez al año por la utilidad de la compañía. La escala va del 10 al 37%. Hay que tener en cuenta que pueden tener una LLC, un socio, puede ser un solo socio o pueden ser 2 o más. En el caso de extranjeros, de 2 o más socios, tiene una retención del 37%, eso lo comento, para que después no tengan las sorpresas, pero después, cuando se presenta la declaración individual de cada uno de los socios, se hace esa devolución de la diferencia de acuerdo al porcentaje que cayó la retención. Voy a poner un ejemplo. Se les hace el 37% a los socios y luego después, cuando declara la actividad en la declaración personal e individual, les recae sobre la tasa del 10%. Entonces van a tener una devolución de ese 27%. Van a pagar el 10 y van a tener la devolución del dinero del 27%. Eso funciona en el transcurso entre que uno presenta la declaración de la compañía y presenta la declaración de los socios. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y luego tenemos la corporación. La corporación lo que hace es que la ganancia no afecta al dueño en el hecho de que solamente va a pagar la corporación por sí misma la tasa del 21%. Y luego le va a aplicar la tasa cuando se distribuyen los dividendos al socio. Pero la mayoría de los inversionistas no quieren hacer retiros inmediatamente, entonces lo que hacen es reinvierten esas utilidades en la misma compañía. A veces quizás muchos inversionistas quieren evitar tener un cargo en sus países en cuanto a lo que es el cobro de dividendos. Entonces, en ese caso, la corporación es una buena opción, porque justamente si no se distribuyen esos dividendos, no van a tener ese costo, digamos, impositivo en sus países por el cobro de dividendos. Porque la corporación es una entidad independiente del dueño. Va a pagar su impuesto acá en Estados Unidos directamente el 21. Entonces, en cuanto a lo que son las inversiones de bienes raíces, uno, ¿qué es más importante? ¿Comprar a título personal o compañía? Siempre les aconsejamos que no hagan la compra a título personal, por la cuestión que, digamos, la protección de activos principalmente, también por una cuestión fiscal, tienen más ventajas impositivas de deducciones, digamos, hacerlo todo bajo una compañía. Digamos, es lo que recomiendan hoy en día todos, ¿no? Pero así todo hay muchas sorpresas, hay muchos inversionistas que compran a título personal y después tienen que andar haciendo los cambios, y eso es importante tenerlo en cuenta, que lo hagan ya desde el momento cero. Y el impuesto... Valeria, perdona que te interrumpa, también pasa algo, hay muchos proyectos donde compran nuestros inversionistas a título personal que después no le permiten pasar a compañía. Entonces es importante que hagan el análisis y desde que compren con su compañía, porque hay instituciones y developers que no te dan esa opción de hacer el cambio. Exacto. Eso pasa porque ya quedan ligados al nombre personal y después no les permiten volver a cambiar la estructura, y ahí después vienen otros problemas, por ejemplo, que después voy a comentarlo. Hay una retención del FERPTA, que es algo que asusta a todos los inversionistas, porque es una retención del 15%, y justamente cuando recae sobre el individuo no hay duda y la retención aplica 100%. Entonces ahí es donde se sienten frustrados esos inversionistas por no haber estado asesorados correctamente al principio, y bueno, siempre es importante contar con un buen equipo profesional. Entonces, vamos a la parte, lo que sería la protección de activos. ¿Por qué es importante? Porque uno también lo que hace es separa la responsabilidad de los bienes. Vamos a poner el ejemplo que ustedes o los inversionistas compren varias propiedades. Entonces, uno puede tener hasta incluso una compañía tipo holding, que sería la madre de otras compañías, y tener una propiedad con una LLC, otra propiedad con otra, y así vamos a poner el ejemplo de 3. Entonces, de esta forma, cualquier problema que sucede con la compañía 1, que la tiene en renta, tiene por Airbnb,
el inquilino le rompe todo, tiene problemas legales, no sé, vamos a ver ese ejemplo, ahí, ¿qué va a pasar? Tiene una demanda, cualquier problema, va a atentar contra, digamos, esa LLC nomás, o sea, ese capital que está limitado a esa compañía, no a todo el resto. Todo el resto de las inversiones funcionan bien, sin problemas legales, entonces ahí no va a haber ninguna inconsistencia. Entonces tienen que pensar que siempre van a limitar la responsabilidad, entonces lo que van a hacer es proteger su inversión. Entonces, Valeria, eso tú sí. recomiendas por cada propiedad que compren abrir una corporación, en este caso, para tener esta protección, ¿verdad? Exacto, sí, se recomienda así de esa forma, también por una cuestión impositiva, para una cuestión de orden impositivo ante la IRS también está bueno tenerlo separado, pero más que nada por una protección patrimonial. ¿Qué pasa? Muchos inversionistas a veces dicen, no, la verdad que quizás tienen 2 propiedades, por 2 propiedades voy a andar abriendo tantas, teniendo tanto costo, más que nada por el tema del margen de ganancias que busca el inversionista. La realidad es que, a ver, obviamente es un riesgo, pero lo puede hacer, no es que no lo pueda hacer. Lo que siempre se recomienda, digamos, que vaya por un camino, ¿no? Después, en todo caso, puede hacer el cambio. Quizás si tienen las 2 inversiones y una inversión no las tiene en renta al principio y dice que, bueno, puede correr riesgo, después lo que puede hacer es cambiar. Puede, digamos, hace el cambio a otra propiedad, o sea, a otra titularidad y no habría problema. O sea, que siempre estamos con posibilidad de los cambios. Bueno, pues esto sería más que todo también para todas esas personas que entran a esas inversiones de rentas cortas, porque obviamente hay mucha gente entrando. Para una renta tradicional de repente podrían hacer, si pueden poner hasta 2 de repente, pero es recomendable. Bueno, eso es lo que yo siempre les recomiendo. Yo por lo general siempre la mando a Valeria porque ella es la especialista en este caso, la verdad. Bárbaro, bueno, gracias. Bueno, y después vamos a la parte fiscal. Acá, que es lo que ya comenté, el FERTA, que bueno, todos lo nombran y todos les asusta mucho, es el 15% del precio de venta. Entonces, imagínense que les van a retener, y el precio vigente de mercado, no es que, digamos, es el precio final de venta, se les retiene el 15%. Entonces, ¿y qué pasa en cuanto al proceso? No quiero ahondar mucho en eso, pero el proceso es largo, o sea, esto tienen que pensar que es una retención. Una retención significa que ustedes están anticipando el impuesto. Entonces, si después cuando se presenta la declaración se determina que ustedes quizás perdieron en esa operación, por ejemplo, el IRS lo que va a hacer es devolverle ese 100% de ese 15% que se retuvo. Pero el tema es el plazo, porque quizás puede pasar un año o puede pasar mucho más, porque uno tiene que mandar toda la documentación a la IRS, demostrar que realmente hubo pérdida en esa operación. Ellos analizan, revisan la documentación y en base a eso emiten el cheque de devolución. Entonces, disculpen, es importante que tengan en cuenta que puede haber un plazo razonable que ustedes van a estar esperando esa devolución. En cuanto a lo que es la parte fiscal, van a tener una reducción de impuestos porque van a poder tomar más deducciones para poder llegar y maximizar la ganancia de ustedes, ¿no? Cuanto más disminuido sea la utilidad, va a recaer el porcentaje, digamos, de pago de impuestos, entonces ustedes van a ver maximizada su ganancia. Y les va a recaer... Valeria, una consulta sobre esa parte. ¿Eso estás diciendo que estos inversionistas cuando vienen a viajar acá a Miami, ellos pueden poner sus pasajes y su hotel también como parte de la compañía? Porque tienen que venir a ver su propiedad. ¿Eso es correcto? Exacto, porque en realidad, a ver, obviamente tiene que estar justificado. Si van a venir 5, 6, 7 veces y tienen una sola propiedad, no sería una justificación, ¿no? Siempre tiene que ser un gasto que sea ordinario y necesario para el negocio. Mientras se pueda justificar que vino para realizar la inversión, para revisar y supervisar cómo está la propiedad o hacer negocios relacionados a eso, sí lo va a poder computar. Lógicamente, si después hizo un viaje a Disney y están ahí los tickets de Disney, ahí no sería el caso para esta actividad que sea deducible, ¿no? Siempre doy ese ejemplo. Pero bueno, también hay clientes que son agentes de viajes, obviamente va a ir el agente de viaje, por eso siempre hay que mirar que sea un gasto necesario para el negocio. Entonces, vamos a la parte... Te corto un momento, y también es importante que los clientes entiendan que contigo, como especialista, está la estructura para poder hacer de manera correcta y no tener las pérdidas ni de FERTA ni de esas cosas. Porque para eso se trata esto. El FERTA es algo que está y que se va contra la ganancia de capital por ser extranjero. Pero existe la estructura para evitarlo y no tener esa pérdida. Exacto. Eso es lo importante. Que ustedes tengan en cuenta, digamos, asesorarse para poder evitar todas estas, digamos,
para poder maximizar su ganancia y estar dentro de la ley en cuanto al pago de impuestos, porque uno, si está bien asesorado, puede tomar las ventajas impositivas que existen en la ley. Hay un montón de ventajas impositivas. Entonces hay que hacer eso, asesorarse y poder tomar esas ventajas, maximizar sus ganancias, que eso es lo que más quiere un inversionista. Entonces, también tenemos el tema del impuesto a la herencia, que eso es algo no menor, porque después del COVID vinieron muchas consultas que la gente ya como que, antes no se pensaba en eso, pero ahora la gente lo piensa. Entonces, tienen que pensar que para el extranjero hay una tasa del 40% y el $60.000 es el mínimo en el cual no están exentos. Entonces, hay formas de mitigarlo, puede ser teniendo un seguro de vida, haciendo estructuras offshore, más que nada generando esas estructuras piramidales, como comenté, donde quizás donde el dueño sea una offshore, donde vende acciones, entonces llega a pasar algo con alguna de las propiedades, no va a estar alcanzado el impuesto, porque el impuesto es el que recae sobre quienes son los dueños directos, no residentes, extranjeros. Yo diría que eso sería uno de los puntos más importantes, lo de la herencia. Sí. Mucha gente no sabe que hay ese 40% que hay que pagar a Uncle Sam. Exacto, exacto. Mucha gente no lo sabe y entonces ya es tarde después cuando, digamos, después le recae el problema a los hijos. Entonces es importante poder tener eso, tener una buena estructura. Hay un montón de mecanismos para poder protegerse del impuesto a la herencia. Eso hay que analizarlo en cuanto a cada uno de los clientes. Hay estructuras más sencillas, hay estructuras más complejas. Siempre todo lo que es el tema de armado de contratos, nosotros trabajamos con abogados porque nosotros nos especializamos mucho en la parte obviamente impositiva, pero hay cuestiones legales que nosotros requerimos de una visión de un abogado, porque impacta en la redacción de contratos, en la redacción de, por ejemplo, están los fideicomisos, los trusts, que son donde resguardan también el tema del patrimonio, para evitar también el tema de la herencia, y también de qué forma van a distribuir la herencia en el caso de que suceda algo, ¿no? A quiénes se las van a asignar, de qué forma. Todas esas estructuras nosotros lo trabajamos con abogados. Siempre es importante que sepan que trabajamos con ese equipo legal para poder brindarles un servicio bastante integral. Y después, esos serían como los puntos principales. Nosotros desde acá, desde Estados Unidos, desde el estudio, le podemos brindar servicios que ya más o menos un poco estuve comentando, las creaciones de las compañías, tanto las LLC, corporaciones offshore, las compañías que están en, por ejemplo, BVI, que son las que la mayoría elige. También nosotros podemos crear ese tipo de compañías. Esas compañías pueden ser dueñas de compañías de Estados Unidos. Mucha gente lo que hace para poder resguardar su patrimonio, crea las compañías, por ejemplo, en BVI, y después esas compañías, la dueña de una corporación acá en Delaware, incluso han creado esa estructura y otra estructura de varias compañías por debajo de la compañía principal. Eso genera como un paraguas mucho más fuerte en cuanto a las cuestiones impositivas de resguardo patrimonial. Pero bueno, cada estructura siempre hay que charlarla particularmente con el cliente. También preparamos los impuestos, presentamos ante el IRS lo que es la revolución del FERPTA, también generamos esa retención en el caso de venta de propiedades, sacamos el número de identificación tributaria del contribuyente, eso no lo comenté, pero por ejemplo las compañías LLC tienen que tener un número de identificación tributaria que se llama EIN, que es el número federal que les permite presentar impuestos, contratar personal, y a la vez los socios de esas compañías tienen que sacar un número de identificación tributaria que se llama ITIN. Ese número nosotros también lo tramitamos. Y eso lo pueden sacar antes de, digamos, durante el proceso, antes de presentar los impuestos, o lo podemos pedir junto con la presentación de impuestos. Generalmente lo que va a hacer para no encarecer el trámite es hacerlo junto con la presentación de impuestos. Sometemos la declaración y ahí en el momento pedimos ese ITIN. ¿Okay? ¿Y qué valor tiene ese ITIN? Estamos hablando en $300, ya incluye la declaración. Buenísimo. Una consulta aquí que me están haciendo una pregunta sobre las aperturas de cuentas bancarias. ¿Con qué bancos están trabajando ustedes? Yo preferiría no nombrar los bancos para no dar nombres, Okay. sí. Pero bueno, tenemos bancos, sí, más que nada para no quedar con los nombres por cualquier cosa, para no hacer publicidad. Los nombres, los bancos, trabajamos con bancos de primera línea, o sea, bancos de primera línea
pero los bancos de primera línea, los 3 grandes bancos que hay en el mercado, esos trabajamos, pero esos justamente son los que se requieren que uno vaya personalmente, porque justamente no pueden abrir cuentas de forma ausente. Pero después tenemos otros bancos que, si bien no son los más conocidos, son bancos que funcionan muy bien. Tengo muchos clientes contentos, hasta incluso sacan pueden sacar tarjeta de crédito a distancia, que muchos de estos bancos quizás no les dan por ser extranjeros, pero los otros bancos sí. Trabajan con sucursales, tanto en Miami, en Tampa, no sé, tienen un montón de sucursales en Orlando también. Entonces, pueden aplicar a eso. Todo va a depender de los requisitos. Hay bancos que te piden un depósito inicial más elevado, otros bancos piden un depósito inicial moderado. Estamos hablando que, por ejemplo, pueden pedir $25.000 de depósito inicial. Entonces, hay muchos que, la mayoría de los que invierten en real estate tienen ese depósito como para dejarlo en el banco. No les cobran mantenimiento si mantienen ese dinero inmovilizado, o sea, ese no inmovilizado, sería como ese valor promedio durante el año, que eso también es interesante. Y bueno, tenemos esas diferentes opciones, que quizás en privado con algún cliente particular lo podemos ver. Buenísimo, ya saben, entonces al final acuérdense que Valeria vamos a tener el QR code de ella, cualquier persona que quiera agendar una cita con ella directamente o con nosotros, con Adrián y conmigo, con mucho gusto estamos aquí para servirlos, acuérdense de eso. Bueno, bárbaro, gracias. Y después el tema del domicilio acá en Estados Unidos, nosotros ofrecemos un servicio de correo postal, oficina virtual también. Oficina virtual funciona, por ejemplo, si ustedes quieren tener un teléfono, tienen que alguien les decir, bueno, mi oficina está en Estados Unidos, bueno, nosotros les podemos proveer una línea IP donde pueden atender, les atendemos, tenemos un asistente que les atiende el teléfono, les pasa los llamados, o sea, eso también lo podemos hacer. No es común para este tipo de, digamos, de inversiones, pero bueno, lo tenemos como para ofrecer. Después, en cuanto a lo que es, si ustedes tienen otro tipo de inversiones, nosotros hacemos planes de negocio para visas, también diligencia de vida contable, en el caso que quieran que revisemos algún proyecto, algún negocio, nosotros también revisamos eso, la parte impositiva y contable. Organizamos la contabilidad. Muchos de los que invierten en real estate no requieren de lo que es la contabilidad, no es obligatorio, no requieren la contabilidad mensual, pero hay otros que sí, que requieren ese servicio, porque si bien tienen el property management, que es el que le administra la propiedad y les va pasando el reporte y todo, ellos quizás tienen otros movimientos en el banco y quieren llevar un control y organizar su contabilidad. Nosotros proveemos ese servicio también, de llevarles al día la contabilidad. Y también, si en el caso que quieran contratar algún personal, tener una nómina, digamos, personal digamos, registrado en Estados Unidos, también. Y las aperturas de las cuentas bancarias sin viajar. Y después, bueno, si me quieren contactar, ahí tengo. Después, en todo caso, pones el código QR. Pero bueno, básicamente estos son todos los servicios, todas las cuestiones a considerar. Es una información básica de inicio. Obviamente hay un montón de aristas, hay un montón de cuestiones que van variando de acuerdo al objetivo del cliente. Por eso esto lo tienen que tomar como una referencia, como algo inicial, y después cada caso particular se puede ir charlando con cada cliente. Buenísimo, Valeria. La verdad que muchas gracias por este tiempo. Adrián, yo no sé si tienes alguna pregunta, no sé si alguien te ha estado mandando mensajes ahí a tu lado. Una consulta más. Acuérdese que Adrián y yo trabajamos juntos, pero yo estoy en la ciudad de Miami y él está en la ciudad de Orlando. O cualquiera de esas personas que quieran invertir en cualquiera de estas dos ciudades, estamos aquí para ustedes. La pregunta que me están haciendo es cuál es la línea de tiempo que demora empezar el proceso y obtener la cuenta para hacer el envío, el depósito del dinero para poder acceder a poner el contrato en la propiedad. Ok. Bueno, va a depender del estado donde uno crea la compañía. Vamos a poner el ejemplo en la Florida. En la Florida es un estado que va variando, va de acuerdo al volumen que tenga de actividad. Ahora, fin de año, en 2 días teníamos la compañía y ya estábamos listos para hacer la apertura de la cuenta. O sea que en una semana podíamos tener todo. Hoy en día está un poco más demorado porque es un periodo como de alta demanda para crear compañías. Entonces puede tardar hasta 15 días. Ese es el plazo habitual normal. Y después podemos, una vez que sale la compañía, tener la cuenta bancaria en esa misma semana. Pero también tenemos el A-Number. El A-Number, que es el número federal de identificación de la compañía. Nosotros podemos tramitarlo de forma express en el día. Eso tiene un costo adicional. Y si no, podemos tramitarlo de forma simple con el IRS, que ahí sí se está demorando 30 días en algunos casos. Se demora un poco más, pero son excepciones, pero generalmente es 30 días que el IRS demora. Entonces,
podemos decir que una compañía, en un mes podemos tener todo de una compañía dentro de los plazos normales en Florida. En Delaware es un poco más corto, porque en Delaware, si se paga un adicional, podemos tenerlo en 2 días pagando el adicional. En cambio, en la Florida no se puede pagar un adicional para tenerlo rápido. Esa es la gran sería la inmediatez que tenga el cliente. Si quiere ir por la vía más fácil, espera los días que está dando cada estado. Pero si lo quieren más rápido, existe la opción de que pueda pagar un extra y el trámite se acelere. Exacto, es así. Sí. Valeria, una consulta sobre ese tema que mencionaste. Vamos a decir que se encontró el nombre, porque dijiste que te den 3 nombres para ver si es que está disponible. Con ese nombre, ya sé que a veces demora 2 semanas, pero si ya tenemos el nombre y que ya lo vamos a reservar, ¿ya se puede hacer contrato con ese nombre? Porque acuérdate que los contratos se demoran entre 30 a 45 días para cerrar, ¿no? En algo que es de reventa, obviamente. ¿Eso está bien? Sí, está bien. Sí, está bien porque de hecho nos pasa con un montón de clientes así de real estate, justamente que ellos necesitan el nombre para iniciar, para firmar el contrato. Entonces, una vez que nosotros ya aseguramos, pero primero tenemos que asegurar, tenemos que tener la confirmación de ese nombre que está disponible y que no hubo, digamos, rechazos de parte del Estado. Podemos tenerlo en 2 días, 3 días, ya tenemos esa confirmación. Una vez que tenemos esa confirmación, mientras esperamos todo el resto de los procesos, tanto el A-Number, que es lo que más se demora, ustedes ya pueden trabajar en el contrato tranquilamente. Buenísimo, entonces no hay nada que nos detenga, ya saben, cualquier cosa, ahí tenemos los QR codes para todas esas personas que quieren agendar una cita, estamos aquí para ustedes. Adrián, ¿tienes alguna otra pregunta? No. Buenísimo, entonces muchas gracias Adrián, gracias Valeria, gracias a todos por haberse tomado ese tiempo, estar aquí con nosotros, y cualquier cosa ya sabes que estamos aquí para ustedes. Que tengan un lindo día y nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.